Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, les acercamos las noticias clave y más destacadas desde el pasado 22 de julio hasta el 8 de septiembre. Vamos con los titulares. Comenzamos este repaso hablando de la recuperación del comercio mundial. México aprueba su polémica reforma judicial. En Venezuela, Maduro se aferra al poder. El Fondo Monetario Internacional prevé una paulatina desaceleración del crecimiento de China, que amplía además el acceso a inversores extranjeros en sectores clave. En la guerra entre Ucrania y Rusia repasamos los datos de la incursión de Kursk. En Oriente Medio, el riesgo de una extensión del conflicto se agrava. Hablamos de Mali, Rusia y Ucrania y de sus tensiones diplomáticas a raíz de los enfrentamientos entre rebeldes tuaregs, yihadistas, ejército y mercenarios. Y terminamos en Estados Unidos, que está a solo 2 meses de las elecciones. Comenzamos hablándoles, como les decíamos al principio, de esa recuperación del comercio mundial. De acuerdo al informe anual publicado recientemente por la Organización Mundial de Comercio, los intercambios de bienes descendieron un 1,2% en 2023, lastrados por los efectos negativos del aumento de las presiones inflacionistas, especialmente en el sector de la energía, en la capacidad de compra de los actores económicos. En términos regionales, el comportamiento fue heterogéneo. Las importaciones en el bloque europeo descendieron cerca de un 5% como consecuencia de la pérdida de dinamismo en las principales economías como Alemania. Por el contrario, los intercambios de bienes aumentaron ligeramente en Estados Unidos, sustentados en el notable incremento de las exportaciones, que ascendieron un 3,7%. En el caso de la región asiática, la actividad comercial registró un volumen similar al año anterior. Para este año, las perspectivas son más favorables. La Organización Mundial del Comercio prevé un crecimiento del 2,6%, impulsado por el mercado europeo y sobre todo el asiático. Por su parte, el comercio de servicios aumentó más de un 9% en términos interanuales gracias al turismo y sobre todo a los servicios digitales, que han crecido más de un 50% en apenas 5 años. Nos fijamos en México, donde el Congreso ha aprobado la polémica reforma judicial. El pasado 4 de agosto, la Cámara Baja de México aprobó la controvertida reforma judicial impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Con 359 votos a favor de Morena y sus aliados y 135 en contra, la votación se realizó en una sesión que duró toda la noche y que tuvo que celebrarse en un polideportivo de Ciudad de México, ya que el edificio del Congreso estaba bloqueado por empleados judiciales que llevan ya 15 días en huelga. Uno de los puntos más polémicos es la elección popular de jueces, que según el gobierno contribuirá a combatir la corrupción. Sin embargo, los críticos temen que se pase de un sistema basado en los méritos a otro condicionado por la política electoral, lo que aumentaría el riesgo de corrupción y propiciaría una mayor influencia del gobierno, los negocios y el crimen organizado sobre el sistema judicial. La ley también pretende reducir el número de miembros del Tribunal Supremo de 11 a 9, limitar su mandato a 12 años y reducir a la mitad la experiencia laboral necesaria para acceder a puestos ministeriales. La iniciativa ha generado críticas de los organismos internacionales, tensiones diplomáticas con Estados Unidos y ha afectado en los mercados financieros, provocando la caída del peso y la suspensión de inversiones estadounidenses. Ahora la reforma debe pasar por el Senado, donde se espera que sea definitivamente aprobada y comenzará a aplicarse a partir de 2025. En Venezuela, Maduro se aferra al poder. La crisis política en este país, desencadenada a raíz de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se intensifica con la orden de arresto emitida el 2 de septiembre contra Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que se encuentra actualmente en España, donde ha recibido asilo político. La orden está vinculada a cargos de usurpación de funciones y falsificación de documentos relacionados con la publicación de actas electorales que, según la oposición, demuestran su victoria. Esta medida ha sido rechazada por 9 países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU, quienes la consideran una persecución política y critican la falta de garantías judiciales en Venezuela. Desde que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador con el 51,97% de los votos frente al 43,18% de González, se han solicitado auditorías independientes y la entrega de las actas de votación para su verificación, sin que hasta
hasta ahora se han atendido estas peticiones. La oposición, liderada por María Corina Machado, ha denunciado numerosas irregularidades, incluyendo la intimidación a votantes y la manipulación de los resultados. La respuesta internacional ha sido mixta. Mientras que Estados Unidos, Canadá y varios miembros de la Unión Europea han rechazado reconocer el resultado, Rusia, China, Cuba y Bolivia han felicitado a Maduro. Este panorama refleja tensiones geopolíticas que podrían influir en las relaciones exteriores de Venezuela, particularmente en relación con su posible ingreso al grupo BRICS. Maduro, quien iniciará su tercer mandato el 10 de enero, ha anunciado cambios en su gabinete y ha prometido profundizar las políticas socialistas, por ejemplo, adelantando al 1 de octubre las fechas navideñas, cuando tradicionalmente se intensifica el reparto de alimentos a los más necesitados. Todo indica que continuará ignorando las demandas de publicación de actas y aplicando mano dura contra opositores. Hasta ahora han sido detenidas más de 2.500 personas desde las elecciones, mientras el descontento popular continúa aumentando. Y sobre China, el Fondo Monetario Internacional prevé una paulatina desaceleración del crecimiento. El crecimiento de China se reducirá gradualmente a alrededor del 3,3% para 2029, en buena parte debido a la baja productividad y al envejecimiento de la población, concluye el Fondo Monetario Internacional en su último artículo cuarto publicado en agosto. Aunque la economía china ha demostrado una notable resistencia, con un crecimiento del 5,2% en 2023 y del 5% en el primer semestre de 2024, impulsada por la inversión pública, la recuperación del consumo privado y el reciente aumento de las exportaciones netas, sigue habiendo factores importantes que podrían perjudicar la marcha de la economía. No se puede descartar una contracción más profunda de lo esperado en el sector inmobiliario, que, combinada con los altos niveles de deuda, podría provocar presiones deflacionarias prolongadas. El informe también destaca la necesidad de estabilizar la deuda pública mediante una consolidación fiscal sostenida a largo plazo, lo que implicaría reducir las inversiones fuera de presupuesto y llevar a cabo reformas amplias en materia de impuestos y seguridad social. En este aspecto, el Fondo Monetario Internacional considera fundamental reformar el marco fiscal, mejorar la supervisión de las finanzas locales, reducir las brechas estructurales entre gastos e ingresos y establecer reglas fiscales para los niveles subnacionales. Finalmente, también recomienda reducir las medidas de política industrial, que deberían aplicarse solo en casos de fallos de mercado bien definidos, y mejorar la transparencia del apoyo gubernamental para reducir la mala asignación de recursos internos, disminuir las presiones de fragmentación y mitigar los efectos internacionales adversos. Por otra parte, China ha dado un paso importante en la apertura de su economía al anunciar la eliminación total de restricciones a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el manufacturero, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2024. Además, en el sector sanitario, la inversión extranjera podrá participar en áreas tecnológicas avanzadas como las células madre y el tratamiento genético en zonas piloto de libre comercio en ciudades como Pekín, Shanghái y Guangdong. Sin embargo, persisten limitaciones en la adquisición de hospitales públicos y centros de medicina tradicional china. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio por evitar una desaceleración económica motivada por la debilidad del mercado inmobiliario, la baja demanda interna y externa y el descenso de la inversión extranjera directa, que en 2023 alcanzó su nivel más bajo en 3 décadas. Y hablamos del conflicto entre Rusia y Ucrania y de la incursión en Kursk. El pasado 6 de agosto, Ucrania comenzó una incursión relámpago en la provincia rusa de Kursk, que ha superado las expectativas incluso de quienes la planearon. Se trata de la primera invasión de territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, que pone de relevancia la debilidad militar del Kremlin, incapaz de repeler o frenar el avance ucraniano en su país. Actualmente Kiev controla alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados del territorio ruso. Sin duda, esta ofensiva ha supuesto una inyección moral muy necesaria para las tropas ucranianas, que llevaban cerca de un año tratando de defenderse del avance lento pero constante de las tropas rusas en la región de Donbass. Sin embargo, su alcance estratégico es bastante más dudoso. Ciertamente, la ofensiva de Kursk ha cambiado la narrativa de la guerra, pero no ha conseguido frenar el avance ruso hacia Pokrovsk, un centro logístico clave al encontrarse en el cruce de las principales rutas de suministro ferroviario de la primera línea del frente. El Kremlin solo ha trasladado a la región de Kursk algunas de las tropas experimentadas que estaban previamente desplegadas en Donbass. Según el presidente Zelensky, la ofensiva en Kursk
es parte de un plan más amplio para lograr la victoria de Ucrania en la guerra. Quizás pueda ser una conquista útil de cara a una negociación diplomática que aún no se ha planteado, pero por el momento Kiev solo ha conseguido capturar a varios prisioneros rusos que podrían servir para un posible futuro intercambio con el Kremlin, algo similar a lo que ocurrió el pasado 1 de agosto. Lo cierto es que Zelensky sí que está usando el éxito de la incursión en territorio ruso para presionar a sus aliados occidentales para que le permitan usar el material militar de largo alcance en territorio ruso, lo que significaría cruzar una línea roja más. Y también nos fijamos en el conflicto en Oriente Medio, porque el riesgo de una extensión del conflicto se ha agravado sensiblemente en las últimas semanas tras la operación realizada por el ejército israelí en Teherán, en la que abatió mediante un ataque aéreo al líder de Hamas, Ismail Haniyeh. De momento, la contundente respuesta anunciada por las autoridades persas no se ha materializado. Por otra parte, los choques en la frontera con la milicia Hezbollah se han multiplicado en el último mes. El 24 de agosto, la aviación hebrea llevó a cabo una de las mayores operaciones contra la milicia libanesa, en la que participaron un centenar de aeronaves. El ejército israelí aseguró que la operación neutralizó miles de lanzaderas de cohetes situadas en el sur del Líbano. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas hebreas iniciaron a finales de agosto una operación militar a gran escala en la Cisjordania ocupada. De momento se desconoce el alcance que tendrá esta nueva fase de la campaña militar. Algunos miembros del gobierno de Tel Aviv han sugerido la posibilidad de llevar a cabo, al igual que en Gaza, evacuaciones temporales de civiles. En clave interna, la muerte de 6 rehenes retenidos en la franja ha desembocado en multitudinarias manifestaciones en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los protestantes acusan al jefe de Estado de no priorizar la liberación de los secuestrados. Y hablamos de esas tensiones diplomáticas entre Mali, Rusia y Ucrania a raíz de los enfrentamientos entre rebeldes tuaregs, yihadistas, ejército y mercenarios. El grupo paramilitar ruso Afrika Korps, anteriormente conocido como Wagner, sufrió considerables pérdidas a finales de julio en un enfrentamiento en el norte de Mali, donde lucha junto a las Fuerzas Armadas de Mali, tanto para recuperar el territorio controlado por los rebeldes tuaregs como contra la presencia de yihadistas en el mismo. La CSP-PSD, Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo Azawad, una coalición político-militar de independistas tuaregs que aspira a la creación de un Estado propio, ha reivindicado la autoría del ataque que podría haber causado la muerte de unos 85 mercenarios rusos. Por otro lado, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, rama de África Occidental de Al-Qaeda, también se ha atribuido parte de las bajas rusas. Aunque tanto los independentistas como los terroristas son enemigos del convoy ruso-maliense, ambos grupos niegan cualquier tipo de coordinación. El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes parece estar aprovechando el caos creado por la salida de la ONU de territorio maliense a petición de la Junta Militar que gobierna el país y la renovada ofensiva tuareg para llevar a cabo ataques tanto contra las Fuerzas Armadas como contra civiles. Por si fuera poco, Ucrania también ha reivindicado parte de la responsabilidad en el ataque contra los contratistas rusos. El portavoz de los servicios de inteligencia ucranianos admitió que habían dado a los rebeldes la información necesaria y no solo información que les permitió llevar a cabo una exitosa operación militar contra criminales de guerra rusos. Todo ello ha causado un terremoto diplomático en la región. Tanto Mali como Níger, en solidaridad, han roto relaciones con Ucrania, y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha condenado toda interferencia exterior en la región, así como cualquier intento de arrastrar a la región a las confrontaciones geopolíticas actuales. En otros países africanos también se ha recibido mal el gesto ucraniano, tanto por suponer una afrenta al Ejército Nacional de Mali, aunque su comandante en jefe y jefe de Estado del país, Assimi Goïta, llegase al cargo a través de un golpe militar, como por constituir un apoyo indirecto a los objetivos de los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes. Y terminamos este repaso informativo en Estados Unidos a 2 meses de las elecciones. El último mes ha sido una sub y baja emocional en la carrera por la presidencia estadounidense. En julio renunciaba el presidente Joe Biden a ser reelegido debido a las dudas sobre su edad, su caída de popularidad y la presión interna, mientras su rival Donald Trump subía como la espuma en las encuestas tras sobrevivir a un intento de asesinato,
terminó con Kamala Harris, la sustituta de Biden, revitalizando al Partido Demócrata y consiguiendo además un vuelco en las encuestas. A 2 meses de que los votantes estadounidenses elijan al próximo presidente, la carrera entre Kamala Harris y Donald Trump está muy reñida. Todos los sondeos pronostican que el próximo presidente se decidirá por un estrecho margen de votos en 3 estados clave: Nevada, Georgia y Pensilvania. No obstante, la prioridad número 1 para los votantes estadounidenses a la hora de decantarse por uno u otro candidato será la economía. En este sentido, el plan económico esbozado por Harris se centra en reducir el coste de vida de los estadounidenses de clase media y baja. Inicialmente anunció que su plan incluía elevar los impuestos a las rentas altas y los tipos para las rentas del capital. Sin embargo, en un guiño hacia los votantes de centro, ha dado marcha atrás y finalmente el gravamen a las rentas del capital se mantendrá en el 28% frente al 40% que había propuesto su partido. Trump, por su parte, ha prometido imponer un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones a Estados Unidos y un gravamen adicional del 60% para todos los productos fabricados en China. Tales medidas significarían el retorno de la política comercial proteccionista del America First, que fue tan polémica y popular durante su primer mandato. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.